Ya estamos en Por Más Salud. Hoy es viernes 31 de mayo. Terminamos el mes, pero es una fecha sumamente especial, puesto que hoy la Organización Mundial de la Salud y todos los países asociados a este organismo han declarado esta fecha como el Día Libre del Tabaco. ¿Y cuál es el objetivo de esta, digamos que, conmemoración? Pues hacer un llamado de atención a toda la población. Pues de todos los vicios que tenemos los seres humanos, el que más daño hace es el tabaco, el cigarrillo. Hace daño a quienes lo fuman, pero también hace daño a quienes están en contacto con el humo del cigarrillo. Entonces, este programa, que ustedes saben que tiene el objetivo de orientar a toda la población, pues se une a esta campaña y quiere dar inicio al programa haciendo una rotura simbólica de este veneno y recordándoles a ustedes que debemos decirle sí a la salud y no al tabaco. Con este mensaje vamos a hacer nuestra breve pausa y volvemos rápido con un contenido muy especial que hemos preparado para todos ustedes y con un invitado de eso que yo traigo, de chuparse los dedos. Así que no se muevan. Es el momento de compartir las informaciones más importantes relacionadas con salud que ocurrieron en la semana que acaba de transcurrir. Y tenemos aquí una muy interesante para los bolsillos de aquellos trabajadores y empleadores que pagaron en exceso el descuento que se le hace de la seguridad social. Desde hace unos días, el tesorero de la Seguridad Social y la directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados DIDA informó a toda la población que ya están procediendo a realizar estos descuentos. Si usted tiene dudas de si tiene o no, haga una consulta entrando a la página web de la tesorería www.tss.gov.do. Allí introduce su cédula, le van a pedir que introduzca unas letras que le van a aparecer para el sistema confirmar que usted no es un robot y luego le dice si usted tiene dinero o no. Si usted tiene, no coja para la tesorería ni para la vida. Ellos le abren una cuenta en el banco de reservas y allí le depositan el dinero que se le haya cobrado en exceso, tanto al empleador como al empleado. También tenemos una noticia importante y es que un médico, un destacado colega de la República Dominicana, hizo una advertencia de que posiblemente en nuestro país había llegado ya una enfermedad que gracias a Dios estamos libres de ella y que el Ministerio de Salud Pública certificó que no se ha reportado ningún caso, y estamos hablando del mal de Chagas. Esta es una enfermedad muy frecuente en Sudamérica. Ustedes saben que tenemos algunos, digamos que hermanos de esos países, que no lo voy a mencionar porque no quiero discriminar a nadie, que están viniendo a la República Dominicana, están emigrando para acá y en sus países sí tienen esta enfermedad, inclusive es endémica para ellos. Entonces el doctor alertó, pero esta enfermedad hay que descartarla porque se parece a muchas otras. Les puedo mencionar que produce fiebre, que produce malestares respiratorios, que puede afectar incluso el corazón. ¿Cuántas enfermedades no tenemos que puede dar esto?
Entonces el doctor quiso como hacer esa advertencia, pero gracias a Dios, a través de la Dirección de Epidemiología, estamos confirmados que no. De todas maneras, la recomendación a mantener nuestros colchones limpiecitos, a lavar nuestras ropas de cama interdiario, porque esta enfermedad es producida por las garrapatas, que todos sabemos de dónde vienen y quiénes la tienen. También, como siempre, nos toca felicitar a nuestro amigo y jefe, el doctor Enriquillo Matos, porque está dando unos palos en la gestión de esta entidad, y es que ahora él ha anunciado que los medicamentos que pueden contribuir a disminuir la mortalidad neonatal, aquella allí que ocurre desde que el niño nace hasta los primeros 28 días de nacidos, por eso se le llama neonatal, estarán disponibles, señores, en la farmacia del pueblo. Oiga, para mí eso es una súper noticia. Primero, va a contribuir a disminuir esta mortalidad y ya la gente no va a estar desesperada teniendo que ir a pedir a instituciones para que le compren un surfactante, por ejemplo, que es un medicamento que se utiliza cuando los niños no nacen con una madurez pulmonar, porque van a estar disponibles en estas farmacias. Así que felicidades al doctor Enriquillo Matos por esta iniciativa. También una información muy interesante es que el hospital nuevo que se está construyendo en San Francisco de Macorís será el primer hospital antisísmico de la República Dominicana. Ustedes saben que en la región norte hay una falla en la cordillera septentrional y todas esas estructuras tienen que estar preparadas para cuando en nuestro país no corresponda tener que defendernos o más bien protegernos de lo que tiene que ver con un desastre natural como son los terremotos. Y este hospital tiene una estructura antisísmica, la acaba de certificar la OISOE, la acaba de certificar una institución de los Estados Unidos y también el geólogo Osiris. O sea que también felicitamos esta iniciativa. Señores, y ustedes saben que todos estamos ahora en esta época de la tecnología. ¿Quién no anda con una tablet, con un celular, con el tema de los videojuegos? Pues la Organización Mundial de la Salud acaba de colocar dentro de los trastornos mentales a todos aquellos que tienen adicción por los videojuegos. Atención a los padres y a las madres. Es una enfermedad, es un trastorno. Entonces tienen que controlar, poner los horarios para que los niños puedan no desarrollar esta enfermedad de la adicción. Usted la tiene que cuantificarle el tiempo de los juegos. También una información muy interesante es que el Senado de la República Dominicana aprobó finalmente el proyecto de ley que protege la imagen de aquellas personas que sufren un accidente o que fallecen. Aquí se ha puesto de moda por el tema de las redes sociales, que lo que hace la gente es que le tira una foto y la sube, en vez de prestar atención, en vez de prestar ayuda. Bueno, en la Semana Santa, el Hospital Darío Contreras hizo, dirigido en ese sentido, un spot publicitario súper chulo. Aquí en el programa lo pasamos, pero había que hacer un elemento ya más formal, como es una ley. Así que esperamos que no caiga en el vacío y que se respete esta situación. Nadie quiere enterarse que un familiar tuvo un accidente por una foto. Nadie quiere ver imágenes lamentables en un Twitter, en un Facebook. O sea, hay que proteger y respetar la dignidad de las personas en ese momento. Y finalmente, para concluir con este segmento, hay una información también de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y es que en lo que va de año, estamos hablando de que hoy estamos concluyendo el quinto mes del año, han ocurrido 15 muertes en la República Dominicana por leptospirosis. Recuerden que la leptospirosis es una enfermedad que puede ser mortal, pero ante todo que es transmitido por algunos animales, como el que más común que tenemos nosotros, que son las ratas, los ratones, los jurones.
y recordarles que esta enfermedad penetra por la piel, por aquellas microheridas que son tan pequeñitas que nosotros no vemos, y que por favor recordarles que si se van a entrar a caminar donde hay agua posada, donde hay cañadas, donde hay charcos, que lo hagan con un calzado fuerte. Y si usted decide guardar una comida para poila, que lo haga bien tapada. Si lo hizo destapada, es mejor descartar, porque usted no sabe si el animal, el roedor pasó y pudo haber orinado y contaminado su alimento. Así que estas son las noticias que hemos seleccionado para compartir con ustedes en este programa, esperando que se mantengan ahí, porque ahora brevemente le vamos a decir las agendas que tenemos, la agenda que tenemos programada para la próxima semana. No se muevan. En nuestro segmento Agenda Saludable queremos recordar dos actividades que fueron también promovidas la pasada semana. Y es que hoy, viernes 31 de mayo y hasta el 2 de junio, se estará celebrando el primer simposio dirigido a los médicos generales, pero sobre el tema de atención primaria. Recuérdense que hemos enfatizado mucho de la importancia que la puerta de entrada a la seguridad social, que es la atención primaria, de una vez y por todas, inicie para beneficiar a nuestra población. Entonces, quienes no pudieron acudir hoy, todavía tienen tiempo de participar mañana y el domingo. Y también mañana, 1 de junio, está la jornada para el diagnóstico temprano de la hidradenitis supurativa. Recordemos que esa es una enfermedad que la gente, cuando salen las axilas, comúnmente le llaman golondrino, y que en los últimos meses en el Instituto Dermatológico, el Instituto de la Piel, le ha llamado poderosamente la atención la cantidad de casos. También puede salir por debajo de los senos, se convierten en granulomas que tienen pus y es muy desagradable, es doloroso. Entonces, quienes tienen la idea de que pueda tener esta enfermedad, pues puede ir a hacerse su diagnóstico temprano y sobre todo para poder ser atendido. Les recuerdo que cualquier actividad, tanto comunitaria como de salud, pueden promoverla de manera gratuita por nuestro programa escribiéndonos al WhatsApp 829-577-4003. Hasta aquí, Agenda Saludable. En este segmento de Consejo Saludable, queremos destacar que el pasado 28 de mayo se celebró el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Esa es una fecha muy importante que nosotros queremos desde aquí también informar que apoyamos todas las acciones, porque las mujeres, si ustedes buscan la literatura médica, van a encontrar que tienen muchos riesgos y muchas enfermedades donde ellas ocupan el primer lugar. Claro, en lo que tiene que ver con las expectativas de vida, pues ahí el hombre tiene menos años. Pero en nuestro segmento de Consejo Saludable, a propósito de la introducción del programa de que hoy es el Día Mundial Sin Tabaco, traemos este video
para que usted no fume. Así que vamos a verlo. El tabaquismo es una causa importante de enfermedades cerebrovasculares y cardiopulmonares. El principal componente químico del tabaco es la nicotina y es el principal responsable de la adicción. Cuando se fuma, se crea un estímulo gratificante inicial que después se convierte en depresión y fatiga, lo que lleva al adicto a administrarse más nicotina, tanto para obtener los efectos deseados, tales como placer o mejora del rendimiento, así como para evitar el síndrome de abstinencia que se caracteriza por ira y ansiedad. El uso habitual de la sustancia hace que durante el día se acumulen en el cuerpo concentraciones de nicotina que persisten durante la noche. Por lo tanto, las personas que fuman cigarrillos en forma continua exponen su organismo a los efectos de la nicotina las 24 horas del día. Los fumadores tienen una disminución en el rendimiento para el ejercicio y un sistema inmunológico menos eficaz comparado con la población no fumadora. Además, el uso simultáneo de cigarrillo y anticonceptivos orales aumenta el riesgo de cáncer en las mujeres. Otro dato significativo es que las arrugas faciales aparecen más pronto en los fumadores y en los adolescentes fumadores se presenta el acné intenso. El cigarro contiene más de 4.700 sustancias y los principales componentes son la nicotina, alcaloides, carcinógenos, monóxido de carbono y sustancias tóxicas e irritantes que actúan directamente sobre las mucosas, se absorben por la sangre, se disuelven en la saliva y se degluten. Se estima que en México mueren 122 personas diariamente por causas asociadas al tabaquismo. La edad en que los jóvenes empiezan a fumar es entre los 11 y los 14 años, afectando directamente su desarrollo motriz, crecimiento e intelectual. La posibilidad de contraer asma se duplica en niños cuyas madres fuman más de 10 cigarros al día. Entre 400,000 y 1 millón de niños asmáticos empeoran su situación al ser expuestos involuntariamente al humo del cigarro. Si dejas de fumar, vivirás más tiempo y te sentirás más sano. No perjudicarás a tu familia y amigos. Ahorrarás dinero. Una persona que fuma 20 cigarros al día gasta más de 15,000 pesos al año. No sentirás irritación y malestar en los ojos, garganta y nariz. Tu ropa y tu casa dejarán de oler a tabaco. Sin fumar, los alimentos saben mucho mejor. Mejorará el aspecto de tu piel, de tus dientes y tu aliento será fresco. Si consigues dejarlo, sabrás que no necesitas el tabaco para enfrentarte a cualquier situación. Deja de fumar y vive más. Sistema Michoacano, la tele de todos. Ya estamos en nuestra entrevista central del programa de hoy de Por Más Salud. Y es un placer inmenso darle la bienvenida al doctor Librado Ortiz, quien es cirujano general. Doctor, bienvenido a este espacio Por Más Salud. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema sumamente interesante, pero antes yo quisiera así brevemente decirles que el doctor se formó como cirujano en el Hospital Padre Villini, que ha hecho unas cuantas maestrías, que si nos ponemos a hablar de eso aquí se me agota el tiempo en esa parte del currículum, pero además que según dicen sus pacientes, el doctor es un excelente cirujano y a nosotros en la parte gerencial que nos ha tocado trabajar con él podemos dar testimonio de sus buenas competencias y sobre todo la humanización que tiene, que es algo fundamental. Entonces, doctor, hoy habíamos pautado conversar con nuestros televidentes sobre un problema que surge, usted me dirá si con mucha frecuencia o no, que es el tema del abdomen agudo quirúrgico. Pero antes de que usted me responda esa pregunta, a mí me gustaría como aclararle a las personas, cuando decimos agudo y cuando decimos que hay algo crónico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy buena la pregunta, doctora. Bueno,
El término agudo y crónico es realmente en base al tiempo. Si bien es cierto, hay afecciones que pudieran desencadenar un cuadro doloroso en un paciente de corta duración, pudiéramos decir de menos de 6 meses de evolución, decimos que es un proceso agudo, ya que va de 0 a 6 meses. Ya cuando tenemos un paciente que viene arrastrando más de 6 meses con una patología determinada que puede desencadenar un cuadro de un dolor abdominal, y en ese caso estaríamos hablando de una situación crónica. Perfecto, qué bueno esa aclaración porque mucha gente dice, ay, tengo un dolor crónico, creyendo como que tiene que ver con malignidad, como que lo peor es lo crónico. Y como usted bien dice, se está hablando ahí de la instalación, el tiempo en que El se tiempo instala de evolución, la enfermedad. exactamente. Entonces, ahora sí, el escenario es suyo para que hablemos de abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué es eso? Bueno, como bien usted me dijo, ¿qué tan frecuente es? Bueno, iniciando con la definición del abdomen agudo, pudiéramos decir que este es un dolor abdominal, el cual se hace acompañar de signos de irritación peritoneal. Es una afección, si lo comenzamos a comparar con las estadísticas internacionales, pudiéramos decir estadística de los Estados Unidos, que es uno de los países que en cuanto a la epidemiología ellos son bien estrictos. En Estados Unidos se diagnostican aproximadamente unos 250,000 casos de pacientes con abdomen agudo al año. Por lo tanto, es una cifra un tanto significativa. Bastante alto. Bueno, vamos a ver que el abdomen agudo inclusive representa el 36% de los pacientes que se admiten vía emergencia en nuestros hospitales. 76. 36%. 36%. Y de ese 36%, Siendo alto. y de ese 36%, el 12% son por afecciones ginecológicas, 12% por afecciones que repercuten a lo que es la vía urinaria, y solo un 9.3% ameritan cirugía. Bien, y para que las personas que nos sintonizan tengan una idea, ¿cuándo nosotros podemos decir que ese dolor abdominal amerita que vayamos a buscar asistencia médica? Bueno, lo primero es que nosotros como cultura solemos usar mucho lo que es la automedicación. Y eso es catastrófico en los pacientes con los dolores abdominales. Bueno, en sentido general, no es bueno la automedicación. Todo paciente que tenga un dolor abdominal debe buscar asistencia en un centro asistencial. De hecho, tenemos que tomar en cuenta que el abdomen agudo no necesariamente tiene que ser quirúrgico. Tenemos lo que es el abdomen agudo clínico y el abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo clínico es aquel dolor abdominal que cede antes de las 6 horas de evolución, y este cede por lo general con la hidratación. Mientras que el abdomen agudo quirúrgico es aquel dolor abdominal que se hace acompañar de signos de irritación peritoneal y que no mejora después de las 6 horas de evolución, y realmente en ese caso el paciente amerita lo que es la evaluación por el personal quirúrgico de ese centro asistencial para que éste decida o no si realmente el paciente amerita ser llevado a cirugía de emergencia o si realmente lo va a evaluar. Usted ha mencionado los signos de irritación peritoneal. ¿Y cuáles son estos? Bueno, realmente, signos de irritación peritoneal, la cavidad abdominal, vamos a encontrar 2 peritonios. Tenemos lo que es el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. ¿Y podemos dar una definición más aplatanada? Sí, va más aplatanada. ¿Qué es un peritoneo? El peritoneo es una capa de cerosa, es como una capa que me va a estar recubriendo lo que es la pared anterolateral del abdomen, ese es el parietal, y el peritoneo visceral es que me va a estar recubriendo todos los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Perfecto. Entonces, entre esas 2 capas existe lo que es la cavidad peritoneal. Cuando esa cavidad peritoneal se encuentra ocupada por cualquier fluido que realmente no debería estar en esa cavidad. Porque ahí no debe de haber nada. Si hay una pequeña cantidad de líquido de aproximadamente unos 500 mililitros, pero realmente es de un material viscoso que permite que los órganos se puedan desplazar de manera satisfactoria en el organismo. Perfecto. Ahora,
o en la cavidad abdominal, por así, propiamente dicha. Entonces, si en la cavidad abdominal tenemos sangre, si tenemos pus, si tenemos bilis o si tenemos orina libre en la cavidad peritoneal, me va a desencadenar signos de irritación peritoneal y va a ser sumamente doloroso en los pacientes. Y los pacientes van a llegar a nuestra consulta específicamente por la emergencia con este tipo de cuadro, de dolor abdominal. Ya, y ya usted ha mencionado, lo primero es que la gente debe de entender que el abdomen es como una caja y que en esa caja entonces van a ir colocándose los órganos. ¿Podemos recordar qué tenemos ahí en esa cavidad abdominal? ¿Cuáles órganos? Muy buena la pregunta. De hecho, para el personal de la salud realmente es muy importante tener los conocimientos de cuáles son los órganos y dónde están ubicados topográficamente en la cavidad abdominal para cuando nos llegue un paciente con un cuadro de dolor abdominal. ¿Por qué? Porque eso nos puede a nosotros orientar cuál es el órgano que me está desencadenando realmente ese cuadro en ese paciente. Por ejemplo, nosotros los cirujanos, casi todos los médicos que nos dedicamos a lo que es la valoración del abdomen, tenemos lo que es la nomenclatura americana y la nomenclatura francesa. Cada una de estas va a dividir la cavidad abdominal en 4 cuadrantes o en 9 regiones respectivamente. Y eso nos permite a nosotros identificar si sabemos dónde están cada órgano en base a el cuadrante que el paciente nos va a referir el dolor, cuál órgano es que me está desencadenando el dolor. Por ejemplo, si el paciente me llega a mí o me refiere que tiene un dolor en lo que es el cuadrante superior derecho, yo pudiera pensar, bueno, en este paciente... Tóquese, doctor, para ver cuál es el bueno, cuadrante superior. digamos, si tenemos el abdomen, lo vamos a dividir en 4. Trazamos una línea imaginaria que va de la sínfisis sifoide a lo que es el petén del pubis y trazamos otra línea imaginaria a nivel de lo que es ambas fosas y reborde costal, perdón, y ahí me va a estar derecho e izquierdo y ahí va a estar delimitado lo que son los 4 cuadrantes. Perfecto. Bueno, si el paciente me refiere que tiene un dolor a nivel de lo que es el cuadrante superior derecho, eso me hace pensar a mí que el paciente puede tener o una colecistitis, una colelitiasis, que el paciente pudiera tener... Estamos hablando de la vesícula. De la vesícula, ajá, que tiene piedra en la vesícula, que tiene inflamación de la vesícula o que tiene una perforación de una víscera hueca, específicamente si tiene una perforación duodenal, si el paciente tiene una pancreatitis, si el paciente tiene una neumonía basal derecha que repercute lo que es esa parte del abdomen y así sucesivamente. Ahora, si el paciente me refiere que tiene un dolor en el cuadrante superior izquierdo, yo pudiera pensar que tiene una ruptura del bazo, que tiene una perforación del ciego, que tiene una úlcera gástrica perforada, que tiene cualquier afección que de los órganos que se encuentre. Ok. Si el paciente me presenta, que ese es el más frecuente, un dolor en lo que es el cuadrante inferior derecho, yo pudiera pensar en la apendicitis aguda, que es, o sea, cada paciente que nos llegue a nosotros, independientemente de la edad, el sexo, la localización, si se irradia o no, todo personal de la salud que le llegue a un paciente con un dolor abdominal debe pensar en la apendicitis aguda. Se tiene que hacer diagnóstico diferencial de igual modo con los cólicos nefríticos, con un folículo roto, con un embarazo ectópico y así sucesivamente. Bien, y en el flanco izquierdo inferior, ¿qué hay hay ahí? Ahí casi no duele. Hay realmente muy poca, lo que nos pudiera desencadenar un cuadro doloroso ahí es un cólico nefrítico del lado izquierdo, que el paciente tenga una diverticulitis, que son los más frecuentes del lado izquierdo, pero realmente, mayormente, lo que podemos ver ahí o afecciones urológicas o afecciones ginecológicas. Bien, suponiendo entonces que tenemos un dolor agudo quirúrgico, no clínico, además de esos síntomas de irritación peritoneal que ya usted ha expuesto magistralmente, que tienen que ver con este dolor, ¿hay algún otro síntoma que debe de llamar la atención al paciente, al usuario? Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Hay signos de alarma que nosotros como cirujanos debemos tener en cuenta o cualquier personal de la salud, que son pacientes que tengan rigidez involuntaria de la pared muscular. Eso me quiere decir que hay
hay una sustancia que me está irritando lo que es la cavidad peritoneal, Y la usted cavidad notó que abdominal, está y el durísimo. paciente, exactamente, y el paciente no es que quiere realmente tener la pared abdominal realmente esa rigidez. Si el paciente tiene la secreción, los fluidos que ya le mencioné, la sangre, la bilis, ese tipo de pacientes, pero ¿cómo podemos identificar que ellos tienen ese líquido? Nosotros hacemos lo que es una paracentesis, que realmente es una punción en la cavidad abdominal en algunos lugares específicos, y cuando realmente nosotros extraemos ese líquido, podemos determinar que realmente me está desencadenando ese cuadro en esos pacientes. De igual modo, si nosotros le hacemos una radiografía al paciente y me sale un neumoperitoneo, radiográficamente, la presencia de aire en la cavidad peritoneal, eso me quiere decir que hay una perforación de una víscera hueca. Porque tampoco puede haber aire. No debería haber No aire. debería haber. Entonces, esos son ya signos, porque son elementos que lo identifican ustedes. Exacto. El paciente en sí solamente va a sentir mucho dolor. No hay fiebre, no hay poliuria. Sí, el paciente puede presentar dolor abdominal, signo de irritación peritoneal, el paciente puede tener malestar general, el paciente pudiera tener inclusive fiebre, pudiera presentar, el paciente infección de vía urinaria puede presentar el paciente, o sea, ardor en la orina, el paciente, porque dependiendo, existe lo que es un orden cronológico en lo que es el abdomen agudo. Porque hay varios tipos de abdomen agudo. Okay. Tenemos lo que es el abdomen agudo. Aparte del quirúrgico y el clínico, tenemos el que es el peritoneal o inflamatorio, que es el más frecuente. Luego tenemos el obstructivo, que es por una obstrucción del sistema gastrointestinal o cualquier parte del intestino. Y aquí el paciente, obviamente, al principio pudiera tener lo que es evacuaciones diarreicas, porque hay una presión tratando de vencer lo que es esa oclusión, y llega un momento en que el paciente va a dejar de evacuar y también va a dejar de expulsar flatos. Entonces, en ese caso tenemos un paciente obstruido, se paraliza lo que es el intestino. También tenemos lo que es una obstrucción, también tenemos abdomen agudo, que son hemorrágicos, en el caso si tenemos un embarazo ectópico, si tenemos un folículo roto, si tenemos una ruptura del vaso, si tenemos un folículo también roto, eso me va a ver sangre. Exactamente. Y tenemos el isquémico, que este es muy frecuente en estos pacientes que tienen arritmia cardíaca, se desprende lo que es un trombo y ocluye lo que son las arterias, que se encarga de lo que son la irrigación del marco colónico o del intestino, y eso me puede desencadenar una trombosis mesentérica, que es una urgencia quirúrgica. Entonces, tomando en cuenta que realmente existen una clasificación en base a los diferentes abdomen agudos, entonces ya se puede tomar la conducta del lugar. Perfecto. Con todas esas explicaciones que usted ha dado, obviamente que se evidencia la necesidad de asistir a un establecimiento de salud. Pero ¿hay alguna recomendación ya per se para el paciente? Tengo un dolor, puede ser agudo, en lo que viene el 911, o en lo que me transportan, o en lo que viene el taxi. ¿Puedo hacer algo? ¿Me debo de tomar algo? ¿Qué se recomienda? Muy buena la pregunta. Realmente, cuando se nos presente a nosotros, algo que tenemos que tomar en cuenta es que en medicina 2 más 2 no son 4. ¿Oyeron eso? 2 más 2 no son 4 en medicina, ¿eh? Lo que se le puede presentar a usted, podemos cursar los dos con la misma patología y no se va a manifestar de la misma manera. Igual. Entonces, nosotros por lo general, si a una persona que le da un dolor abdominal o cualquier afección, de una vez le dice a la vecina, te puede tomar cualquier medicamento, que eso realmente fue efectivo para mí, no lo debemos hacer. Lo ideal es que busquemos un personal de la salud que realmente tenga la competencia para resolvernos la situación. Porque si bien es cierto, el abdomen agudo tiene una gran incidencia de mortalidad, y la morbimortalidad del abdomen agudo está estrechamente relacionado desde el momento en que se instaura el cuadro clínico a la demora en darle la resolución del problema. Y muchas veces la demora en la resolución del problema es porque el paciente se medicó,
por lo tanto va a enmascarar el cuadro del dolor abdominal. El paciente quizá tenga una entidad quirúrgica, pero como se tomó un analgésico, el paciente enmascaró el cuadro, él cree que no tiene ninguna afección, se le quitó el dolor, pero cuando llegue a la emergencia ya va a llegar con una complicación que puede inclusive tener un pronóstico, inclusive hasta reservado. O sea que la recomendación del cirujano es que no tome ningún tipo de analgésico, porque lo que va a aparecer es que usted no tiene nada, le va a tapar y entonces ahí va a ocurrir ese problema con relación a el cuadro que usted pueda tener. Doctor, y con relación ya llegó el paciente donde ustedes, entonces, ¿cómo actúan ustedes? ¿Cómo lo valoran? ¿Cuáles son aquellas pruebas analíticas que se hacen? ¿Se hace algún estudio? Usted ahorita mencionó radiografía, ¿se hace algo más? Bueno, lo primero es que el paciente llega por la emergencia con el cuadro del dolor abdominal. El personal de la salud, ya sea un emergenciólogo, un internista o el médico familiar, que son los que realmente están en la emergencia, abordan el paciente, le hacen lo que es el interrogatorio, el examen físico, porque si bien es cierto, la historia clínica no va a dar del 80 a 90% del diagnóstico del paciente, siempre y cuando se hace de manera meticulosa y siguiendo todos los pasos semiológicos. Vamos a ver que ese paciente se va a hidratar, sí, mejora con la hidratación, ya es meramente clínico, ya realmente ya se va a pasar al departamento clínico, pero si el paciente no mejora después de las 6 horas de evolución, ojo, ese paciente en la emergencia no se le debe administrar ningún tipo de analgésico. Doctor, ni siquiera, pero repita eso, porque cada vez que llega un dolor a una emergencia le ponen un calmante, por poco digo el nombre, le ponen un analgésico en la emergencia, repítalo, doctor. Hasta que no se tenga la certeza de que el paciente tiene o la entidad que me está desencadenando un cuadro de un dolor abdominal, el paciente no se le puede administrar ningún tipo de analgésico. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos llega el paciente, no le ponemos analgésico, simplemente le ponemos lo que es la hidratación. Luego de la hidratación, entonces, y le hacemos la historia clínica, recolectamos todas las informaciones del paciente, porque la historia clínica es bien importante. Porque hay muchos cuadros de dolores abdominales que están relacionados a algunas afecciones metabólicas. Los pacientes que tienen una cetoacidosis diabética me pueden presentar un cuadro de un dolor abdominal. Los pacientes que están urémicos, o sea, que tienen la uremia muy elevada, que son pacientes que tienen insuficiencia renal, pacientes que tienen insuficiencia de las glándulas suprarrenales, también me van a presentar dolor abdominal metabólico. O sea, que después al final es clínico. Exactamente, meramente clínico. También tenemos aquellos pacientes a nivel pulmonar, tenemos pacientes que tienen neumonía, pacientes que tienen una miocarditis, que tienen una osteocondritis, también me pueden presentar un dolor abdominal. Algunas drogas me pueden presentar un cuadro de un dolor abdominal, algunas picaduras por algunos insectos me pueden realmente desencadenar un cuadro de un dolor abdominal. Son muchos, sí. Pacientes también psiquiátricos, que sufren de depresión, que sufren de esquizofrenia, que usan algún tipo de medicamento ansiolítico y también son pacientes que me pueden somatizar el dolor. No necesariamente tienen dolor, pero ellos somatizan que sí tienen un dolor abdominal. Y eso lo tiene que saber el personal de la salud que realmente lo está evaluando al momento de recolectar las informaciones mediante la historia clínica. Perfecto. Entonces, doctor, en términos de lo que tiene que ver, ya usted ha dicho cómo usted diagnostica, si es quirúrgico o si es clínico, pero ya cuando se va al acto quirúrgico, ¿hay alguna, digamos que un protocolo, me imagino, establecido? ¿Se opera todo el mundo con la misma técnica? ¿A quién se le hace la famosa laparotomía exploratoria, a quién no? Sí, bueno. Lo primero es que los pacientes, antes de ser llevados a cirugía, muchos pacientes, no todos, porque no podemos generalizar. Okay. Hay pacientes que nos permiten nosotros hacerle un sinnúmero hidratarlo, hacerle sus analíticas de control, dígase el hemograma, la química, los virales, todo eso. Se le pueden hacer algunos estudios de imágenes, como son la radiografía, la sonografía,
Hasta tomografía muchas veces nosotros hacemos. Ojo, pacientes que se encuentren en estado inestable no se le deben realizar estudios de imágenes porque al momento de nosotros trasladar un paciente, porque muchas veces en nuestros centros asistenciales no tenemos esos dispositivos y esa maquinaria para nosotros realizar esos estudios a esos pacientes, y eso realmente puede repercutir en la evolución y el pronóstico del paciente. Así Bueno, es. de igual modo, vamos a ver que los pacientes, ya cuando realmente nosotros sabemos que el paciente no, ¿a cuáles pacientes, qué otros estudios podemos hacer en los pacientes? Se le puede hacer una endoscopia digestiva alta, básicamente, para nosotros saber si el paciente tiene algún sangrado, si tiene alguna úlcera y así sucesivamente. Se le puede hacer una paracentesis, que ya le mencioné, que es la punción. Se le puede hacer lo que es una curdocentesis, que es una punción a nivel del fondo del saco de Douglas, y ahí nosotros vamos a ver que un fondo es una zona de declive en la cavidad peritoneal, y si hay algunas secreciones a nivel del fondo del saco de Douglas, lo podemos identificar. Y también hacemos lo que es podemos hacer una cirugía laparoscópica, que esa sería diagnóstica y a la vez terapéutica. Nosotros ahí vemos, a través de un dispositivo, le introducimos una cámara al paciente en la cavidad abdominal. Ahí nosotros vemos qué afección realmente tiene la cavidad abdominal y hacemos la resolución del mismo. Ya cuando nosotros decidimos que un paciente debe ser llevado a cirugía, hacer una laparotomía exploratoria, realmente cuando ya tenemos ya un diagnóstico, porque lo que mal se diagnostica, mal se trata. Yo soy de lo que piensa eso. Y de igual modo pienso que un paciente que se lleve a cirugía de manera innecesaria, nosotros estaríamos aumentándole la morbimortalidad a estos pacientes. ¿Por qué? Porque es un paciente que nosotros le vamos a hacer una inducción anestésica, es un paciente que se le va a hacer un procedimiento quirúrgico, vamos a abrir la cavidad abdominal y realmente eso puede tener consigo una repercusión muy catastrófica en la vida del paciente, porque toda la cirugía, por sencilla que sea, tienen sus complicaciones. Y si se pueden realmente evitar, lo mejor es que nosotros estudiemos bien el paciente antes de llevarlo a cirugía. Perfecto. Doctor, después que se está utilizando la tecnología de la laparotomía, que ya hace varios años que se utiliza, ¿usted entiende que ha disminuido el riesgo de mortalidad por estos eventos quirúrgicos, de abdomen quirúrgico? Realmente, la cirugía laparoscópica, me decía. Sí, bueno. Eso depende realmente. La cirugía laparoscópica es una cirugía mínimamente invasiva. Si es mínimamente invasiva, realmente la recuperación del paciente va a ser mucho más rápido. El paciente se va a incorporar en su actividad laboral más rápido. El paciente inclusive, su recuperación va a ser mucho mejor. Lo ideal, de hecho, hay países que la cirugía abierta realmente ya la tienen como última opción, que son meramente laparoscópicos, que es la última tendencia que llevamos. Inclusive ya tenemos hasta robots que están operando a los pacientes, que son las cirugías robóticas. Pero, de hecho, en República Dominicana también existen ya algunos robots en algunos centros, pero realmente lo ideal es, la cirugía laparoscópica es lo ideal en muchos pacientes, pero, ojo, hay cirugías que meramente hay que hacerla en el abordaje abierto. Hay que abrir por completo la cavidad. Doctor, con relación ya a lo que tiene que ver con el equipo de los que intervienen en esta cirugía, ¿por quiénes están compuestos hoy día el equipo quirúrgico? El equipo quirúrgico está compuesto por el cirujano es un cirujano general, en ese caso, si es en este tipo de procedimientos. Tenemos un ayudante, que puede ser otro cirujano o un asistente quirúrgico. Tenemos lo que son las enfermeras, que son del bloque quirúrgico. Y no lo menos importante, porque realmente son los que ayudan al paciente a mitigar el dolor, los anestesiólogos, que son nuestros principales aliados en el procedimiento quirúrgico. ¿Y la recuperación de estos pacientes una vez ya han sido intervenidos quirúrgicamente? Depende realmente del procedimiento que se le haga al paciente. Si bien es cierto, la cavidad abdominal es una caja de Pandora. Muchas veces nosotros entramos con un diagnóstico y quizá el paciente realmente tiene lo que nosotros pensamos,
o con el diagnóstico que lo llevamos a cirugía, pero cuando abordamos la cavidad abdominal tenemos un paciente que tiene otras repercusiones y otras afecciones y realmente quizás se le tiene que hacer una cirugía un tanto más amplia y quizás la recuperación realmente sea un poquito más, no más difícil, sino un tanto más prolongada, por así decir. Pero siempre y cuando se lleven a cabo todos los protocolos y se haga todo de la manera realmente adecuada, y el paciente, claro está, el paciente y los familiares del paciente juegan un papel muy importante en lo que es la recuperación del paciente. Un paciente que después de la cirugía comience a deambular temprano, un paciente que no haga ningún tipo de desarreglo y que siga todas las indicaciones que el personal de la salud le dé, quizás un paciente que realmente va a tener una buena recuperación. La relación médico-paciente realmente tiene que ser muy buena en estos pacientes para el pronóstico de lo mismo. Perfecto. Doctor, yo no quisiera dejarlo ir sin preguntarle. Usted mencionó el tema de la apendicectomía, el tema de que sigue siendo una de las entidades quirúrgicas más frecuentes en nuestro medio. Pero, ¿qué es la apéndice? Para que la gente que se pregunta, ¿qué es lo que hace el apéndice en nuestro organismo? Ok, la apéndice realmente es una porción del intestino que lo vamos a encontrar a nivel de lo que es la válvula ileocecal, es una saculación. Doctor, pero no me hable así. Bueno, eso es dígamele franco a la gente qué es eso. Pudiéramos decir que es un remanente, como una, digamos como una veiguita que sale, para que la gente lo entienda, de lo que es a nivel del ciego, aproximadamente a 3 centímetros de la válvula ileocecal, donde termina lo que es el intestino delgado, el intestino grueso. Entonces, vamos a ver que realmente esta se puede, realmente cuando se produce una apendicitis es porque hay una obstrucción en asa cerrada de la luz apendicular, que esta obstrucción puede ser por un fecalito o por una hiperplasia linfoide. Es más frecuente. La apéndice realmente produce lo que son inmunoglobulinas, producen realmente en la primera, como órgano linfoide, básicamente lo ideal es su funcionalidad realmente son en la primera etapa de la vida. Por eso es que la apendicitis es más frecuente en la primera y segunda década de la vida. Es muy difícil que usted vea a un anciano con una apendicitis o un recién nacido. La recién nacido realmente es difícil en los neonatos porque la base del apéndice es ancha y muy difícil se vaya a obstruir lo que es la luz apendicular. Y en los ancianos porque la hiperplasia, ya lo que es la función linfoide, realmente ya no está en funcionabilidad. O sea que los dos extremos de la vida es muy difícil. Es muy difícil, pero sí se puede dar el caso, no se puede descartar. Claro. Y hay otra entidad que también me gustaría que usted nos abordara un poquito brevemente, porque la entrevista era eminentemente sobre el abdomen agudo, pero es el tema de la obstrucción intestinal. ¿Por qué ocurre la obstrucción intestinal y por qué también es tan frecuente en los establecimientos? Ok. Hay la principal causa de obstrucción intestinal, de eso depende la edad del paciente y si el paciente ha sido o no ha sido intervenido quirúrgicamente. La principal causa de obstrucción intestinal en pacientes que han sido operados, le han hecho cualquier cirugía anteriormente, son las bridas y adherencia. En los pacientes que no han sido operados nunca, la principal causa de obstrucción intestinal son las hernias. En los pacientes ancianos, la principal causa son los tumores. Y en los niños, la principal causa de obstrucción intestinal son los parásitos y también los fitobezoares y los clicobezoares. No sé si usted ha escuchado muchas veces que hay gente que le dice, no coma guayaba, que te va a atrapar. Sí. Es porque realmente la semilla de guayaba pudiera realmente desencadenar a lo que es una obstrucción intestinal y también algunos pacientes que tienen trastornos psiquiátricos. No sé si se ha dado cuenta que hay pacientes que se le gustan comerse lo que son las hebras de los cabellos, no sé si ustedes se han dado cuenta. Claro. Entonces, como eso no se puede digerir. Se dedica a comer cabello. Exactamente, como eso no se digiere, entonces, ¿qué hace esos pelos del cabello? Se quedan atrapados a nivel de lo que es la luz intestinal y posteriormente van a desencadenar un cuadro de una obstrucción intestinal. Eso es en los niños. También en adultos también, son pacientes psiquiátricos, lo que realmente se comen.
En los niños mayormente por parásitos o por o por semilla y eso realmente. ¿Y esa intervención quirúrgica entonces consiste en? Se ¿Qué hace, se hace ahí? una laparotomía exploratoria, se va a hacer dependiendo cuál sea el origen de la obstrucción intestinal, entonces muchas veces hay que hacer recesión del intestino y o si no, ¿Recesión quiere decir? que cortamos parte del Darle un intestino, pedazo. exactamente, hacer una recesión de lo que realmente está involucrado en lo que es la oclusión intestinal. Esos pacientes que son intervenidos por obstrucción, ¿son los que se le hacen las colostomías? O sea, aquella bolsita que ustedes ven que le ponen a la gente por aquí, que hacen su materia fecal. ¿O es otro tipo de cirugía? Sí, realmente hay pacientes que están obstruidos que muchas veces tenemos que hacerle una colostomía. Si el paciente tiene un tumor o si tiene una perforación importante. Si tenemos realmente, eso depende, realmente tenemos lo que son los criterios de Flynn para nosotros determinar si vamos a hacerle una colostomía o no al paciente. Si el paciente hemodinámicamente está inestable, si hay otros órganos que estén afectados, si realmente en caso de que fue por un trauma. Porque muchas veces esa colotomía nosotros hacemos por los pacientes que tienen una estocada por una arma blanca. En ese caso realmente hay una disyuntiva. Hay literatura que dice que esos pacientes no deben ser llevados a cirugía de una vez, sino que se puede monitorizar el paciente, se puede evaluar el paciente, seguir lo que son los signos vitales, ver si el paciente tiene algún cambio a nivel hemodinámico. Y no se llevaba a cirugía porque muchos de esos pacientes muchas veces eran llevados a cirugía y realmente se le hacía una cirugía abierta, se le hacía una cirugía limpia, por así decir. Perfecto. Y en ese caso, para evitar llevar al paciente a cirugía de manera innecesaria, realmente se está observando. Bueno, doctor, hemos llegado, lamentablemente, porque la verdad que la entrevista ha sido muy interesante, toda la información con relación al abdomen agudo quirúrgico. Yo pienso que los elementos fundamentales de la recomendación que hay que hacerle a la población, usted lo ha hecho, pero si desea dar un mensaje final, en este momento, pues las cámaras son suyas. Bueno, lo primero es que todo paciente que presente un dolor abdominal no se automedique. Lo ideal es que vaya a un centro asistencial en busca de ayuda. Que los signos de alarma son un paciente que tenga rigidez de la pared abdominal, un paciente que tiene un dolor que no mejora y, por favor, lo principal, no se automedique. No se automedique y busque ayuda de un personal de la salud que realmente tiene la competencia para resolverle su situación. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Recordarle que este espacio está a su disposición. A lo mejor hacemos, quién sabe si usted me acompaña a partir de ahora, porque yo ando buscando mi acompañante en este programa. Así es que a ustedes recordarles que todos los viernes a las 7 de la noche tenemos una cita aquí por Cáscara TV y además las réplicas del programa por las redes sociales y por Telecable Dominicano Canal 3 y por el Canal 26 de Éxito Visión. Les deseamos un feliz fin de semana.